Dios, me presento, soy el pastor Alfredo Madera. En este momento quiero compartir un tema de suma importancia para estos días, sobre todo por las situaciones en las que estamos de alguna manera pasando o estamos enfrentando. Y es importante comprender una cosa, que este tipo de situaciones o van a sacar lo peor de uno o van a sacar lo mejor de uno. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Muchas de las veces este tipo de situaciones que vivimos nos hacen ver en qué cosas tenemos nosotros que mejorar. En una de las cosas que compartí las semanas pasadas en la congregación, el tema se tituló ¿Eres o no eres? Tal vez tú te has encontrado en asuntos donde has tenido que tomar una decisión, si seguir con cierta amistad o renunciar a ella, o probablemente te has encontrado en una situación donde de alguna manera has demostrado quién eres en Cristo Jesús y de alguna manera te has encontrado enfrente de personas que han cuestionado tu fe, pero tú te has mantenido firme con la fe, con la creencia, con la fortaleza de que el Señor es tu Dios y que Él no te va a dejar avergonzado en ningún momento. Entonces, una de las cosas que hoy quiero compartir en este medio, y por medio de esta línea, por esta plataforma, es ¿eres o no eres? Es el mensaje que voy a compartir el día de hoy. Lo di hace algunas semanas atrás en la iglesia, la congregación, y créeme, hubo personas quebrantadas, hubo gente llorando, de alguna manera pidiéndole perdón a Dios ahí donde ellos estaban en ese momento. Y ellos se dieron cuenta que realmente esta palabra había revolucionado parte de sus vidas para caminar con Dios de la manera correcta. Y sabes, a veces nosotros pensamos que estamos bien con Dios, pero cuando nosotros nos confrontamos con la palabra, cuando tenemos un encuentro mediante la palabra, nos damos cuenta que hay cosas que nosotros tenemos que identificar en nosotros y tenemos que dejar de hacer. Como es en las historias de los reyes que se encuentran en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas. Ahorita en la iglesia estamos llevando una lectura continua de la palabra de Dios y acabamos de pasar Segunda de Crónicas, un libro sumamente profundo y controversial porque vemos la vida de muchos reyes y el título de cada capítulo: e hizo lo bueno ante los ojos de Dios e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero te vas a impresionar que en los libros de Crónicas y de Primera y Segunda de Reyes te vas a encontrar que la mayoría de los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Decidieron por su propia voluntad hacer las cosas de manera incorrecta, sabiendo que lo que estaban haciendo estaba mal. Ahora, hoy yo voy a hablar este mensaje con el propósito de que cada uno de los que estamos de alguna manera ahorita conectándonos o que nos vayamos a conectar después, podamos de alguna manera comprender que este mensaje puede aplicarse a nuestras vidas. Mando un saludo a nuestra amiga Neira Moncayo, un saludo allá en el Distrito Federal. Qué bueno que estás aquí conectada. Saludo a Omar, un abrazo a ambos y qué bueno que están ahorita aquí con ese interés de querer conectarse con la palabra del Señor. Y sabes, este pasaje de Segunda de Crónicas capítulo 21 del 1 al 20 es algo muy tremendo porque este rey que estamos a punto de descubrir, que se llama Josafat, tiene todo en sus manos, todo el empoderamiento para ser uno de los mejores reyes, pero existe en él de alguna manera una inseguridad,
un temor de poder perder lo que ya se le había otorgado. Y sabes, muchas personas tienden a tener miedo a otros, y ese miedo que le tienen a otros se transforma en algún tipo de envidia, en algún tipo de molestia, el por qué Dios lo está usando de esa manera. Y esto sucede mucho en el ámbito cristiano, ¿verdad? Aún dentro de la iglesia. Y hay una de las cosas que nosotros tenemos que erradicar en nuestra vida, es el corazón de no querer ver a otros levantarse. Nosotros tenemos que gozarnos cuando vemos a una persona empieza a ser usada por Dios. Alegrarnos, gozarnos. Tal vez no le vas a aplaudir para no permitir que caiga en algún tipo de orgullo o sentirse aclamado, pero nosotros tenemos que estar contentos cuando una persona está ejerciendo su deseo de servir al Señor, como en algún momento nosotros lo empezamos a hacer. Entonces vamos a leer Segunda de Crónicas capítulo 21, versículo 1 al 20. Dice: durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Jeiel, Zacarías, Azarías, Micael, Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Vemos una característica sumamente importante aquí. Josafat, pues obviamente deseaba lo mejor para sus hijos, pero dice aquí la palabra que tenía un hijo que era el primogénito llamado Joram. Y este padre de alguna manera le había dado todo a sus hijos, les había dado oro, les había dado todo lo que una persona pudiera desear en la vida. Y vemos una cosa muy importante: el darle todo a los hijos muchas de las veces es contraproducente. Muchas de las veces el pensar que les vamos a dar algo sin que sepan de alguna manera valorar lo que se les está dando es un grave error. Aún a nosotros como ministros tenemos que tener mucho cuidado, que de alguna manera todo lo que nosotros hemos pagado un precio en adquirirlo y obtenerlo, enseñar a nuestros hijos que a ellos también les tiene que costar lo que están emprendiendo, el viaje que están tomando. Pero vemos todo lo contrario aquí. Josafat le entrega a sus hijos todo con una facilidad y no les enseña el valor de respetar la vida de otros. Hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que comprender en cuanto a los valores humanos, los valores que hoy en día muchos lugares los dan, ¿verdad? Yo llegué a saber de temas de valores que se dan en centros, en lugares sociales, donde de alguna manera tratan de motivar a la gente a que no se deprima, que esté alegre, aún con terapias de risa. Déjame decirte que a veces los valores no se adquieren en una conferencia, sino se adquieren dentro del hogar. Lo que los padres podemos darle a nuestros hijos como valor es de mayor importancia. Tiene más valor lo que un padre le enseña a un hijo que lo que la sociedad le puede dar. Lo que un padre siembra en el corazón de sus hijos va a durar por siempre. Y lo que una sociedad le puede sembrar no tiene la fuerza para quitar lo que se está sembrando. Solo si de alguna manera el padre manifestó un error y alguno de sus hijos lo vio, y al crecer ellos le van a reprochar ese error. Me tocó ver hace algunos años atrás una persona que asistía a una cierta iglesia y sus hijos no querían asistir a la iglesia con él porque lo habían visto en el mismo acto de adulterio con otras personas. Entonces este hombre, cuando al fin se arrepintió, quería inducir a sus hijos a creer en Dios,
pero sus malos ejemplos de valores producieron que sus hijos no caminaran con Dios de la manera correcta. Es triste, pero es la realidad. Los valores que nosotros enseñamos tienen que tener un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir quiere decir que hablo más por mis hechos que por las palabras que yo puedo decir. No importa la cantidad de palabras que tú puedas decir, si tus actos y tus hechos te definen, ¿sí? Básicamente no vas a tener mucho en qué defender tus argumentos. Entonces lo que nosotros vemos aquí en este pasaje es algo de suma importancia. Joram está recibiendo todo con facilidad de parte de su padre, pero su padre probablemente no les enseñó el valor de amarse entre hermanos y respetarse. En este joven, no sé en qué parte de su vida se perdió la esencia del amor de las personas que estaban a su lado. Tuvo temor, probablemente Josafat era un rey sumamente ocupado y trataba de alguna manera recompensar a sus hijos por cosas buenas que hacían con regalos, pero nunca se sentó a platicar con ellos, nunca se sentó a decirles en lo que ellos tenían que mejorar y en cómo convertirse en mejores personas. Una de las eficiencias que podemos cometer como padres es darle a nuestros hijos algo sin enseñarles el valor de eso algo, el por qué lo están recibiendo. Muchas de las veces los padres tienden a darle a los hijos algo porque sienten un gran remordimiento, porque probablemente un día o una semana antes les llamaron la atención, probablemente entre comillas injustamente, y quieren recompensar ese mal acto. Déjame decirte que las cosas que tú les des a tus hijos por remordimiento, sin haber tenido una instrucción del por qué les corregiste o les quitaste algo, lo único que va a hacer es que con el tiempo piensen, al cabo mi papá y mi mamá me regañan, pero al día siguiente vienen a mí con regalos. ¿Sabes lo que vas a producir ahí? Una persona que no sabe distinguir el valor de algo. Las cosas tienen un valor. Aún nosotros, cuando le llamamos la atención a nuestros hijos, eso tiene un valor, porque a la larga, eso les va a producir una bendición. El libro de Proverbios dice que con azotes y disciplina, el alma del pequeño es purificada. Eso dice en el libro de Proverbios. Es importante nosotros poder entender en qué momento nosotros vamos a corregir y a enseñar a aquellas personas que nos importan. Y vemos aquí una cosa muy importante. Josafat les dio regalos a sus hijos, pero vamos a ver más adelante que el haber dado regalos no quitó la esencia del valor que su hijo Joram tenía que llevar en práctica al tomar el poder del reino de Jerusalén o de Judá. Mira lo que dice. Dice, fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Vamos a ver una cosa muy importante. Joram decidió asesinar a todos los que le pudieran quitar el reino en algún futuro. La baja autoestima en este joven era inmensa, ¿sabes? Por los problemas de baja autoestima, por los problemas, por las heridas, por la falta de perdón, el ser humano tendemos a hacer errores catastróficos. Ahora, hay una cosa muy importante. Este joven tenía miedo en su corazón, y ese miedo, que de alguna manera nunca lo confrontó o le pidió perdón a Dios, nunca estuvo expuesto a que Dios sanara su corazón de cualquier cosa que pudo haber en el pasado. Tal vez este joven Joram le tocó ver a su padre hacer ciertas cosas y ver que otras personas trataban de quitarle el reino y cómo su padre resolvía esas cosas con la espada.
Pero aquí vemos una cosa horrible y trágica. Joram decide matar a su propia sangre, decide matar a sus propios hermanos. Es una cosa muy importante la que nosotros estamos aprendiendo esta tarde, porque, mira, te voy a decir una cosa, tal vez las cosas no suceden como están escritas en el Antiguo Testamento. Todo esto es una referencia de lo que puede suceder hoy en día. Muchos cristianos que, entre comillas, van a la iglesia, deciden tomar y hacer actos en contra de su fe, como por ejemplo, cristianos que todavía van a bailes, cristianos que todavía toman, cristianos que todavía fuman, cristianos que todavía dicen majaderías, cristianos que de alguna manera, siendo padres, todavía le llaman a sus hijos la atención a través de malas palabras, con maldiciones, no sabiendo o no queriendo entender que ese tipo de acciones van a producir consecuencias a la larga. Todo lo que nosotros hagamos en esta vida producirá consecuencias en las generaciones siguientes. Es increíble, pero es totalmente cierto. Cuando yo estuve en la iglesia, en la primera iglesia donde yo crecí, donde me congregué por más de 25 años, me tocó saber de casos de jóvenes que aún eran cristianos y algunos aún estaban sirviendo al Señor y se encontraban asistiendo a antros, a bailes, se encontraban tomando y aún haciendo actos de fornicación en contra de otros jóvenes. Son actos que matan la fe de otros. Una de las cosas que nosotros tenemos que comprender de nuestra fe es que nuestra fe no puede ser una fe pura si no está la gran cantidad de valores de obras dentro de ella para que tenga una máxima expresión. Sé que es difícil vivir una vida cristiana y tú como cristiano y yo como cristiano lo entendemos. Cada día cuando salimos de casa tenemos de alguna manera el peligro de enfrentarnos ante algo que pueda provocarnos a negar quienes somos en Cristo Jesús. Alguien que pueda salir en la calle y hacernos enojar, algo que pueda suceder y que de alguna manera pueda definirnos a nosotros como personas que no tenemos una fe calificada o una fe pura. Es importante comprender aquí que Joram decidió asesinar la vida de sus hermanos, así como muchas personas dentro del cuerpo de Cristo, aún siendo cristianas, deciden asesinar la fe de otros. ¿Has escuchado el término? Híjole, pues si así son los cristianos, mejor ni voy a la iglesia. Lamentablemente, en muchos de los casos ha sucedido que muchos cristianos han querido envolver su cristianismo con algo que ellos saben que está mal, como por ejemplo hacer algo que va en contra de la fe cristiana puede de alguna manera revolucionar los corazones y lastimar el crecimiento de una persona. Y vamos a ver aquí una cosa muy importante. En el verso 5, cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos a ver una cosa importante. ¿Quién era Acab? Era un hombre que de alguna manera se dejaba dominar por la supuesta autoridad de su esposa Jezabel. Jezabel era dominante y Acab era un hombre debilucho, un hombre que de alguna manera no tenía voz ni voto, no tenía autoridad. Y lo vemos con la viña de Nabot, cuando él va y le pide que le venda la viña, se regresa a su palacio bien triste, lo ve su esposa y le dice, ¿qué tienes? Dice, no, pues estoy triste porque mi vecino no me quiso vender la viña que tiene a un lado. Y le dice Jezabel, eres tú rey de Israel y permites que te pase esto, vas a ver, yo voy a tomar el control, yo voy a decidir lo que va a suceder.
Y Jezabel toma el control y manda a asesinar a este hombre que no le quiso vender la viña a Acab. Después de que mandó a asesinar la viña, Jezabel le dijo a Acab: ve y toma dominio sobre esa viña porque ya te pertenece. Mira, un hombre que no tuvo autoridad, no tuvo su postura sacerdotal para tomar decisiones dentro de la casa. Nosotros como hombres, hablando ya a los hombres de casa, tenemos una gran responsabilidad como sacerdotes. Tenemos que dar un ejemplo digno en nuestras casas para que aquellos que están debajo de nosotros, nuestros hijos y la autoridad que ejercemos sobre nuestra familia, al lado de nuestra esposa, pueda tener una creencia eficaz. Yo no puedo agarrar y tratar de decir que yo tengo mucha autoridad por los muchos gritos que hago. Yo tengo que poner un ejemplo de autoridad en la casa. Dios respalda la autoridad y la unción sacerdotal que está sobre un hombre varón. Pero obviamente ese hombre varón tiene toda la responsabilidad de demostrar quién es como esposo y como padre. Ahora vemos una cosa importante aquí en la vida de Joram. Joram estaba casado con la hija de Acab. Entonces parece ser que Joram de alguna manera recibía consejo de su esposa. Increíblemente, esto sucede. Y créemelo, yo creo que de alguna manera como esposos tenemos que ser tan humildes para recibir un consejo de parte de nuestras esposas, porque Dios habla de parte de nuestras esposas. Pero ya cuando hay un espíritu de control en el corazón de la mujer, ya es algo que no es muy sano. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí entran todos los variantes y todos los ejemplos que nosotros tenemos que tener en una familia cristiana. Como creyentes, como cristianos, tenemos una gran responsabilidad en cómo efectuamos y ponemos nuestra vida y nuestra familia como ejemplo. Y vamos a ver lo que dice más adelante. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron un rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá. Hasta hoy también en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Vamos a ver qué sigue diciendo. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Qué cosa tan importante, ¿verdad? Dice aquí que Joram tuvo una característica horrible en su reinado. Hizo que el pueblo de Dios fornicara. Construyó lugares altos, los adoraron, pero eso fue catastrófico. ¿Por qué? Porque mira, una de las cosas que tenían que tener los reyes de Israel era una integridad, una santidad justa delante de Dios. Y este hombre pareciera que todo lo está haciendo adrede, lo está haciendo para lastimar al pueblo de Dios. Lo está haciendo con el propósito de que otros piensan que no importa, Dios es un Dios de amor, Dios no te va a castigar y Dios te va a dejar hacer lo que tú quieras. Claro que absolutamente no. O eres o no eres. Nosotros como cristianos y como creyentes debemos entender lo más importante. Vamos en contra de la corriente de este mundo. Este mundo nos va a tratar de empujar y jalar a todo lo que se llama tentación y deseos, y nos va a tratar de llevar en pos de aquello que puede ofender a Dios. Y va a ser con una facilidad.
Pero está en nosotros si vamos a pararnos firmes, si vamos a decir no, absolutamente no. Yo no puedo permitir eso. Yo no puedo participar de estas cosas porque yo soy un hijo de Dios, soy un hombre, una mujer que nació de nuevo en Cristo Jesús. Entonces, ante la postura que nosotros tenemos como creyentes, es importante que nosotros podamos ver y calificarnos en qué área o en qué porcentaje nos encontramos. Tal vez tú eres un empleado, eres un dueño de una empresa, eres dueño de tu propia empresa, tal vez tú eres una persona sumamente dedicada a tu trabajo y tal vez llega un momento en que tú les tienes que pagar lo justo a tus empleados, pero llega el momento en que por alguna u otra razón decides hacer todo lo contrario y de alguna manera decides ser una persona injusta. Aún en esas cosas tan pequeñas tenemos que ser justos, rectos e íntegros, porque esa integridad define quiénes somos. A la larga, nosotros vamos a demostrar quiénes somos en el Señor. Y por muy difícil que parezca, de veras, a veces parece como si las cosas fueran injustas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser así? Hay veces que muchas de las cosas que vivimos son por nuestras malas decisiones. Y vamos a ver lo que dice en los versos siguientes. Vemos que este hombre Joram decide hacer que el pueblo de Israel, de Judá, forniquen y pequen contra Dios para así poder provocar la ira de Dios, porque esto hizo nada más que nada menos que provocar a Dios a la ira. Y en el verso 12 dice, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Qué cosa tan increíble que el profeta Elías no hace un acto presencial delante de este rey Joram. Es una de las pocas veces en las que tú ves que un profeta decide no ir a visitar a ese rey. Obviamente, Dios le ha de haber dicho, ni te pares ahí, porque en cuanto te pares te va a asesinar. Este hombre tiene un corazón malvado, es un hombre que no tiene de alguna manera temor hacia mí. Mándale una carta y repréndelo por carta y dile que él asesinó a sus hermanos, los cuales eran mejores que tú. Vemos aquí una cosa muy importante en la vida de Joram. Este hombre era totalmente inseguro de sí mismo. El hecho de pensar de que alguien lo iba a quitar de su postura como rey, de que alguien le iba a quitar la autoridad y tomar el acto de asesinar de esa manera, de una manera despiadada, porque fue de una manera despiadada, asesinó a su propia familia. Increíblemente, nosotros tenemos que entender una cosa. Persona que nosotros le comportamos del Señor y persona que nosotros decidamos de alguna manera visitarla y orar por ella, déjame decirte una cosa muy importante. Dios te hace sumamente responsable de la vida de esa persona. Una vez que esa persona decida ya no seguir tu discipulado, tu liderazgo y optar por alejarse de ti. Pero otra es que tú decidas ya no hacerlo, simplemente porque piensas que esa persona me puede quitar de la postura que yo tengo, porque esa persona Dios la está levantando más alto que a mí, increíblemente. Muchas personas, a través de un espíritu de envidia, de celo, de enojo, de contienda, deciden ya no orar por las personas porque les da miedo que esa persona se vaya a convertir en una persona más fuerte espiritualmente que él mismo. Increíblemente, esto sucedió con la vida de Joram. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener
hablando de liderazgo cristiano, es que tenemos que entender una cosa, que muchas de las personas que estamos discipulando, tarde que temprano, se van a convertir en personas de gran influencia, probablemente en gobernadores, en presidentes, probablemente en personas de alta categoría con un empoderamiento por parte de la sociedad. O aún serán personas que serán llamadas, enviadas y depositadas en un llamado de parte de Dios. Probablemente alguna de esas personas las encontraremos predicando el evangelio en estadios, en lugares que nosotros nunca pensamos estar, pero que esas personas hoy en día se encuentran en lugares de eminencia en el asunto del evangelio de Cristo Jesús. Y tenemos que gozarnos, tenemos que dejar que las personas crezcan, porque si nosotros no permitimos que crezcan, las personas tarde que temprano se van a estancar, y con ese estancamiento va a haber una frustración. Hoy en día, en muchos ministerios, mucho miedo el ver que las personas empiezan a recibir una cierta revelación del Señor, una cierta palabra que está de alguna manera Dios hablándoles a sus vidas. Yo admiro a las personas que llegan a la iglesia y que están teniendo encuentros sobrenaturales con Dios. ¿Sabes? Eso es de admirar, porque una de las cosas que yo como pastor tengo que hacer es impulsarla para que esa persona tenga mayores encuentros con el Espíritu Santo y yo así poder aprender de esa persona. Claro, el apóstol Pablo tenía a su Timoteo y a sus Silas. Claro, en la vida cristiana, por así decirlo, tenemos que tener a nuestro Timoteo o a nuestros Silas. ¿Por qué? Porque una persona que es un Timoteo a la cual yo estoy discipulando y la estoy viendo crecer en Dios, hace que mi fe crezca. Un Silas o un Bernabé, una persona madura que tiene un corazón noble, me puede hacer a mí enfocarme, puede hacer a mí como pastor poner mis pies sobre la tierra y, ¿por qué no?, recibir un consejo de un congregante que es fiel, pero que es fielmente maduro en Cristo Jesús. Increíble, ¿verdad? El Señor Jesús tenía a su Jacob, tenía a su Pedro y tenía a su Juan. Tres hombres que de alguna manera, uno atrabancado, un Juan que de alguna manera en los evangelios de San Juan se refiere a sí mismo como a aquel que amaba a Jesús. Juan, el apóstol Juan, un hombre con identidad en Cristo. Y sabes, no por el hecho de ser servidores o ser pastor, carecemos de errores, ¿sí? Un líder, hasta un pastor, tiene errores y tenemos que tener personas a nuestros lados que nos ayuden a enfocarnos, que nos ayuden a mejorar ciertas áreas deficientes de nuestras vidas. Pero obviamente esto necesita de humildad, porque tampoco puedes llegar delante de un pastor y tratar de regañarlo y corregirlo. Primero hay que ofrecer una amistad, ser humilde y respetar la autoridad que hay en ese consiervo, para así de alguna manera ganártelo y poder de alguna manera aportar algo, alguna amistad, alguna palabra de afecto, algún cariño, porque sabes, yo he descubierto a los ministerios por la gracia del Señor con las cuales he caminado durante todos estos años. Cuando yo me convertí a Cristo, yo comencé a servir en una célula de jóvenes y comencé a anhelar predicar en las calles. Y me acuerdo que abrí un ministerio en el mercado y comencé a predicar al aire libre. Y recuerdo que todas estas actividades que yo hacía me producían a mí un cierto crecimiento y una cierta satisfacción de poder servir al Señor. En nuestra vida cristiana siempre hay anhelos de crecer y poder desarrollarnos en Dios y poder evolucionar. Y cuando yo empecé a servir a Dios, yo comencé como un ujier, comencé como un maestro de escuela dominical, luego comencé como un líder de célula, después descubrí que era evangelista, pero ya me estaban diciendo que tenía
el don de pastor porque iba y visitaba a la gente, oraba por ellos. Y me acuerdo que en aquellos años yo hacía visitas diarias, de 3 a 4 visitas diarias. Iba y oraba por las necesidades de la gente porque era una pasión que empezó a nacer en mi corazón por el hecho de haber obtenido de parte de Dios el don pastoral. Pero también estaba naciendo en mí el don evangelístico. Y entonces iba y ganaba almas, predicaba en las calles, predicaba en los cruceros, cantaba en los cruceros, me subía a los camiones con mi guitarra y cantaba adoraciones y alabanzas a Dios. Y muchos no querían acompañarme porque decían, no, qué loco, qué miedo podernos subir a predicar arriba de un camión. Pero yo lo hacía porque estaba creciendo en el ministerio evangelístico. En ese tiempo, lo primero que empecé a descubrir fue el oficio profético dentro de mi vida. En aquellos primeros años, me acuerdo, en la iglesia donde yo me empecé a congregar, donde se congregó mi madre, en esa congregación yo comencé a profetizarle a los jóvenes. Y hubo un joven en aquel tiempo que se llama Nico Vázquez, que un día se me acercó estando en la casa de un viejo amigo que se llama Clemente Torres y me dijo, tú eres profeta porque dijiste todo lo que hay en mi vida. Y eran las primeras veces que yo había escuchado el término profeta. Entonces no le presté tanta atención, le presté más atención en aquellas cosas que yo podía hacer por la gente al visitarla, orarla y poderlos ver caminar de una manera excelente con Dios, porque eso me producía un gozo y una satisfacción tremenda. Entonces, nosotros descubrimos quiénes somos con el tiempo. Con los años, descubrimos lo que nos gusta hacer en el reino de Dios. Pero no lo vamos a descubrir si nos quedamos varados, solamente sentados en una banca. Tenemos que involucrarnos. No tenemos que esperar una invitación, tenemos que ir a la iglesia donde estamos y decirle a nuestros pastores, oye, quiero servir, ¿qué hago para servir? Y de alguna manera, si en esa congregación te piden que te sometas a algún tipo de reglamento, pues lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque en nuestro caminar en Cristo tenemos que demostrar que realmente hemos sido transformados por ese poder que transforma, el poder del Espíritu Santo. No solo por decir palabras, no solo porque, ay, es que Dios me tocó y me caí, rodé en el suelo y esto y aquello. Mira, el tiempo de emoción es por un tiempo, pero después cuando tocamos nuestros pies sobre la tierra, nos damos cuenta de muchas cosas, de muchas realidades. El ser humano no es perfecto. Si tú estás esperando una iglesia perfecta, estás equivocado. No existe un lugar perfecto donde te van a tratar como tú quieres que te traten. Ni siquiera tiene que ser un lugar donde te van a estar dando gracias por todo lo que haces. Si tú estás esperando que te den una palmada porque recogiste o limpiaste una silla en la congregación o le evangelizaste a alguien, entonces no has entendido que lo que estás haciendo es para Dios, no es para el hombre. Tú vas a recibir tu recompensa por parte de Dios. El gozo inefable de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores es sumamente increíble, es impresionante el ver la manifestación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo este pasaje que es sumamente importante porque Joram recibe una palabra de juicio por sus malos actos ante sus malas decisiones. Y dice, he aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos sino solamente Joacás, el hijo menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Ojo con esto, estamos hablando de Joram.
Dios lo hiere porque era un hombre sumamente malvado y un hombre que decide destruir la vida de personas que eran mucho mejor que él. Increíblemente, Dios toma cartas en el asunto y Dios lo hiere, pero de una enfermedad sumamente penosa. Versículo 19 dice: y aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos estar jugando al cristiano. Es una cosa sumamente importante. Cuando yo conocí a Cristo y me empecé a desenvolver en la vida cristiana, empecé a conocer 3 clases de gente. Personas que solo iban a la iglesia los domingos, aquellos que les dicen domingachos, los que van solo cada 8 días. Y luego empecé a conocer a aquellos que aspiraban a servir a Dios, pero no confrontaban su vida delante del Señor. Y luego empecé a conocer a aquellos que tenían errores, tenían defectos, pero amaban a Dios con todo su corazón y deseaban honrarlo con toda su vida. Cuando yo conocí estas 3 clases de personas, yo comencé a elegir con quién iba a caminar. Recuerdo que escuché uno de los primeros lemas: júntate con leones y aprenderás a ser un león. Y empecé a juntarme con personas apasionadas y con errores, pero personas que se la pasaban en la iglesia, que les gustaba servir al Señor. Durante ese tiempo recuerdo que anulé por un tiempo mis estudios de la escuela, de la prepa y mis entrenamientos de mi carrera deportiva. Y me dediqué totalmente a la lectura de la palabra. A las 8 de la mañana me iba a orar y me ponía a buscar a Dios en la congregación. Recuerdo en aquellos años me iba a las 8 de la mañana a orar al cuarto 101 ahí en la iglesia. Era un cuarto pues normal. Hace como 1 año y medio aproximadamente me tocó ir a Ciudad Juárez y fui a mi congregación donde yo conocí al Señor. Y me metí a ese salón, ahí estaban teniendo una reunión de oración y yo, cómo me acordé de ese momento. Recuerdo que estaba yo ahí en la reunión de oración y se empezó a llenar. Y recuerdo que al estar ahí entra el hermano Víctor, luego entra Pecos, la esposa de Jesús Adrián Romero, y todos esperando a que yo empezara a orar, porque las personas me decían, dice, es que hemos descubierto que Dios te está usando en la oración. Y yo me acuerdo que me puse nervioso, me empezaron a temblar los pies. Yo nunca había tenido una audiencia de gente que iban a orar justo a la hora que yo estaba orando, pero no era un accidente. Les habían dicho que el joven que iba a orar a cierta hora estaba muy entregado al tiempo de oración. Y sabes, un saludo ahí a María Elena de la Rosa, bendiciones, mi hermana, qué bueno que estás aquí conectada. Un saludo también a todos los que están aquí, me tomo un tiempo para saludarlos. Qué bendición que están aquí todos conmigo, que estamos deleitándonos en la palabra. Estela Ramírez, un fuerte abrazo. Salvador Orantes, Patricia Droguet Pérez, bendiciones mi hermana. Israel Rojas, bendiciones. Leticia Reyes, bendiciones mi hermana, qué bueno, hoy la vi ahí en la congregación, está muy entregada al Señor. Una bendición a Ofenio Rodríguez, saludos mi hermano, saluda a mi hermana a Frances Chin de acá de San Bernardino, California. Un saludo mi hermana, qué bueno poderla ver aquí. Ya tenía varias semanas que no subía predicaciones en vivo, y bueno, pues esto
tuvo sus razones, pero aquí estamos de nuevo. Un saludo a la Iglesia de Cristo Betania, Reino Eterno, mis amados, bendiciones. Qué bueno que están aquí todos conectados y con esa hambre por escuchar la hermosa palabra del Señor, la cual nos llena, nos edifica. De veras, yo les comentaba hace algunos días a la gente en la congregación que para mí predicar la palabra de Dios, estar en la iglesia, me llena, me satisface, produce un gozo en mi corazón, una alegría, que cuando yo llego a mi casa me siento ligero, siento como si estuviera flotando. Y la verdad es que eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Así es que cada uno de nosotros tenemos que aprender a tomar tan en serio esto, porque es una bendición servir a nuestro Rey, al Señor de señores, al Rey de reyes. Y vamos a ver aquí una cosa importante en cuanto a Joram. Este hombre pues básicamente tenía que tener un trato directo de parte de Dios. El hombre recibe la carta por el profeta Elías, se enferma y llega el momento en que los intestinos se le salen del cuerpo. Dice la palabra de Dios aquí en 2 de Crónicas 21. Ya cuando tengas tiempo, dale una lectura y subráyalo, porque para mí este verso habla de en sí cuando una persona no entiende su postura en lo que Dios lo ha otorgado. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que comprender. Lo que Dios nos puso a hacer, tenemos que tratarlo con honor y honra. Y debemos gozarnos y sentirnos privilegiados de servir al Señor y servir a los demás. Sabes, una de las cosas que me encanta es predicar el Evangelio. Es algo sumamente hermoso predicar, es servir a la gente, servir al pueblo de Dios y enseñarles los principios del Evangelio para sus vidas. Y vamos a leer otro pasaje en el libro de Lucas, capítulo 13. Quiero que vayas allá a tu Biblia, Lucas capítulo 13, versículo 31. Hay algunos que estuvieron presentes, tuvieron presencia presencial en la iglesia. Déjame decirte que no me da temor decirte que la iglesia yo no la cerré durante esta cuarentena. Tuvimos milagros, sanidades, hubo liberaciones, una poderosa manifestación de la palabra. Creo que ha sido un tiempo hermoso. Estamos como en un tiempo poderoso de parte del Señor, donde su hermosa manifestación se está dando en la iglesia y muchas personas están recibiendo una palabra de crecimiento para sus corazones. Vamos a Lucas capítulo 13, verso 31. Capítulo 13, verso 31. Y estamos en Lucas 13:31, date el tiempo ahí de buscarlo. Estaba en el libro de San Juan, pero ya estoy aquí hojeando mi libro, mi Biblia, mi preciosa Biblia. Capítulo 13, verso 31, dice de esta manera: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo Jesús: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Vamos a ver una cosa muy importante aquí. Llegan los fariseos delante de Jesús y le dicen: vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Vamos a ver que el asunto de persecución existió durante todas las escrituras. Estaba ahorita leyendo la historia del profeta Isaías. ¿Sabías cómo murió el profeta Isaías? Lo partieron en dos, lo colgaron
y lo partieron de la ingle hasta la cabeza en dos partes. Y si tú ves las palabras proféticas del profeta Isaías, fueron sumamente poderosas. Pero es increíble que el hombre fue partido en dos por predicar la verdad. No hay una sola historia en la historia de la iglesia y en la historia de aquellos que decidieron seguir a Dios en los que vivieron una vida fácil. La vida cristiana es para personas valientes que tarde que temprano se van a enfrentar a una situación que va a demostrar si realmente su cristianismo solo sale de los labios para afuera o lo traen incrustado en su ser. Yo me acuerdo hace algunos años atrás que me fui a predicar a Guadalajara, Jalisco. Me tocó ir a predicar a varias congregaciones y mientras nos trasladábamos en el metro hacia Belisario Domínguez, desde ahí, desde el lugar donde estábamos, desde Tonalá hasta Belisario Domínguez, decidí predicar en el metro. Y empecé a gritar de Cristo, a hablarle a la gente de Jesús. El metro iba lleno, intestado de gente. Y créemelo, cuando uno predica el evangelio en un lugar así, lo primero que puede pasar es que o alguien te va a tratar de callar o alguien se va a burlar. Pero no fue así como me pasó. Cuando yo empecé a predicar, la gente comenzó a mirarme, algunos comenzaron a como que a verse que querían llorar. Cuando nos paramos en una de las estaciones, se subieron los guardias del metro y me iban a bajar básicamente a golpes porque estaba predicando de Cristo. Pues obviamente les prediqué de Cristo, la gente me defendió y les dijo a los guardias aguafiestas, lo cual me sorprendió. Lo único que les dije a la gente, digo, Cristo los ama, búsquenlo. Me bajé del metro, después me pidieron perdón los guardias, me volví a subir al metro y seguí mi camino hasta Belisario Domínguez. Pero ¿sabes cuántas de las personas piensan que el cristianismo es algo sencillo y barato que no les va a costar un precio? Yo creo que todo esto, toda esta conspiración que ha sucedido durante estos días es una conspiración contra la fe en Jesús. Y lo estamos viendo. Estamos viendo que no nomás en Estados Unidos, sino en muchos lugares, se está haciendo un decreto de que la gente ya no vaya a la iglesia. Ahora tú puedes entender que esto es un ataque en contra de la fe. Y si nosotros dejamos que eso nos venza, tarde que temprano, te van a vencer otras cosas más difíciles que van a venir en contra de tu fe. Porque esto solamente es el principio de algo. ¿Qué es lo que se avecina? No lo sabemos. Pero la Biblia nos habla de un principio de dolores, nos habla de persecución. En Mateo capítulo 5 nos habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de mi nombre. Significa que el ser perseguidos por Dios es un nivel que tenemos que experimentar para demostrar que nuestra fe no es solo habladurías. Nuestra fe debe ser representada a través de un acto, aún donde nuestra vida está en riesgo. Increíble. Mis hermanos que están en China, en Afganistán, que se reúnen en cuevas, en Cuba, que se reúnen en cuevas. Las iglesias son en cuevas. ¿Qué nos hace pensar que tarde que temprano van a empezar a pasar cosas como esas en ciertas partes del mundo? Pues déjame decirte que todo puede suceder. Porque si la fe de un cristiano no es probada a través de la persecución, no hay manera de demostrar que tu fe es genuina. Lo vemos en Hebreos capítulo 11. Oye, lo acabo de escribir en unas fotos que subí ahí. Te pido que leas ese documento que acabo de mandar hace unas 2 horas atrás y que les hablo acerca de mi oficio deportivo y cuando Dios me dijo que si yo estaba dispuesto a darlo todo por Él. Yo renuncié a todos mis sueños por servir a Dios.
Renuncié a lo que más anhelaba en esta vida porque me enamoré tanto de Dios. ¿Tú crees que el haber renunciado a las cosas que me apasionaba hacer, cualquier cosita me va a hacer quitarme de hacer lo que Dios me ha mandado a hacer? Absolutamente no. Creo que no. Creo que en mi fe existe valentía y voy a demostrarle a mi amor por Dios que estoy dispuesto a darlo todo por Él. Pero la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a darlo todo por Dios? ¿Aún morir a tus propios sueños para que los sueños de Dios se cumplan a través de tu vida? Vemos aquí una cosa muy importante. Vemos al Maestro, a Jesús, siendo amenazado por los fariseos, porque estos hombres se sentían amenazados por la fe de Jesús. Muchos se van a sentir amenazados de tu fe. Oye, ¿quién es este? Te van a tratar de detener. Pero está en nosotros no permitirlo, porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, mira, escúchame bien, ni el gobierno, ni nadie te va a poder detener. El Señor Jesús no era un rebelde. El Señor Jesús enfrentó los actos religiosos del pueblo de Israel que se estaban viviendo en esos años. Dios mandó a Jesús, pero el hombre religioso no supo reconocer que la autoridad de Jesús era mayor, que había puesto aún sobre el mismo César. César le quitó la vida a muchos cristianos, aún los mandó al foso de leones, los asesinó, pero ni aún así pudieron callar la fe de personas que estaban realmente apasionadas por Dios. ¿Cuál es tu pasión por Dios esta tarde? Yo quiero animarte a través de esta predicación, enseñanza, a través de esta palabra que puede despertar tu corazón. Ve y haz algo en el reino de Dios. Haz un efecto que otros han decidido no hacer. Ve a orar a un hospital por los enfermos. Súbete a un camión, predícale a los pasajeros. Ve a las calles, entrega folletos. Háblale de Cristo a la gente que salen a tomar el sol durante la tarde, durante el día. Busca algo que hacer, porque sabes, tú y yo, tarde que temprano, seremos amenazados por la fe que portamos. Pero Jesús le dijo algo al gobernante Herodes a través de los fariseos: vayan y digan a esa zorra. ¿Por qué Jesús le llamó a Herodes zorra? Porque obviamente este hombre era una persona avara, despreciable. Era una persona sin Dios, era una persona promiscua, impía, perversa, y que estaba en una postura de gobierno, en una postura de autoridad. Y es importante saber que este hombre confiaba más en sus riquezas que en el plan divino del Señor. Una de las cosas que he aprendido es que es más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y cómo se aplica esa palabra tan importante? Lo he dicho una y otra vez. Muchos usan la excusa: debemos someternos a las autoridades porque dice Romanos 13. De hecho, te voy a decir una cosa. En YouTube tengo enseñanzas profundas en cuanto a autoridad espiritual. Es una de las cosas de las cuales yo creo firmemente en autoridad espiritual. Pero una de las cosas que enseño en cuanto a la autoridad es que existe lo que es autoridad soberana y autoridad delegada. ¿Ok? ¿Qué es autoridad soberana? La autoridad soberana solamente le pertenece a Dios. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las autoridades terrenales tienen una autoridad delegada. Gobernantes, presidentes, alcaldes, diputados tienen una autoridad delegada limitada. ¿Por qué limitada? No tienen autoridad delegada sobre la autoridad soberana que le pertenece a Dios. Ese es un principio importante, porque si no entiendes estos principios, vas a caer en el error de hacer todo lo que te dice el mismo gobierno, aun cuando el mismo gobierno te ordena no obedecer las escrituras. Ahora,
Autoridad soberana es la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué contiene la palabra de Dios? Contiene la número 3, autoridad absoluta. ¿Qué es autoridad absoluta? Nada está por encima de las escrituras. Nada. Ni la ley de un abogado, ni las leyes de los policías, nada. Si yo voy y predico a una plaza y estoy con mi altavoz, porque me ha pasado, voy y predico a las plazas, luego se me amontonan los policías y me quieren callar y no me callo, porque estoy predicando, porque hay un mandamiento en la Gran Comisión que dice que yo tengo que predicar. ¿Ok? Si yo obedezco a una ley terrenal que no me quiso dar un permiso y no predico el evangelio, estoy rebelándome contra la autoridad absoluta de la palabra de Dios, porque aunque yo predique la palabra de Dios, mi palabra puede producir persecución en mi contra. ¿Ok? Ahora, dices tú, pero ¿eso cómo funciona, pastor? Bueno, vamos a verlo en la historia del rey Nabucodonosor y la historia de los 3 jóvenes, Mesac, Abednego, ¿sí? Los 3 jóvenes que fueron amenazados para que adoraran la estatua del rey Nabucodonosor. Y estos jóvenes, cuando los trajeron ante el rey Nabucodonosor, los acusaron y les dijeron: ¿por qué no están adorando la estatua del gran rey Nabucodonosor? Fíjate bien, sometimiento y obediencia son 2 cosas diferentes. Y en la iglesia se comete el error de usar las 2 como si fueran iguales. ¿Ok? Sometimiento es incondicional y obediencia es condicional. Yo acondiciono en qué momento voy a obedecer a una autoridad. Si esta autoridad quebranta un mandato de Dios, no puedo obedecer, pero sí puedo someterme. La palabra someterse viene de la palabra respeto. Cuando presentaron a esos 3 jóvenes delante del rey Nabucodonosor, dijeron: oh gran rey, sumisión. No podemos obedecer tu decreto. ¿Por qué no pueden obedecer su decreto? Porque hay un mandamiento que dice: no adorarás a falsos dioses. Entonces, cuando ellos sometieron y respetaron al rey Nabucodonosor, mas no le obedecieron, Dios los rescató del horno de fuego. Es una cosa muy importante. Ahí se aplica lo que pasó con los apóstoles cuando los alguaciles de la iglesia de Jerusalén los tomaron, los encarcelaron y les prohibieron predicar en el nombre de Jesús. ¿Qué dijeron? Más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí entra eso. Ahora es importante comprender: tu sometimiento es incondicional, vas a respetar, pero tu obediencia, ¿sí?, es condicional. Tiene una condición: nunca sobrepases la autoridad absoluta de la palabra de Dios. No se puede, porque está escrito: o somos o no somos. Nuestra fe tiene que tener un alto rango de prueba. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Tu fe tiene que tener un alto rango de prueba. Si en este virus, en esta pandemia, estás asustado porque te puede pasar algo, déjame decirte que te falta fe para creer que Dios te puede proteger. Pero es que esto es que... No. Falta fe, porque la Biblia nos dice que no debemos dejar de congregarnos. Y es un mandato de parte del Señor que está escrito en el libro de los Hebreos. El Nuevo Testamento está lleno de mandamientos. No dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuando más sabéis que aquel día se acerca. Significa que en los últimos días, cuando Cristo vuelva, tú y yo debemos encontrarnos, congregándonos en una iglesia, siendo discipulados, enseñados. Y yo quiero hablar con
mucho respeto en esta página, porque eso es una plataforma de predicación. Yo tenía muchas ganas de predicar esto. Me dio mucha tristeza ver tantas iglesias cerradas, tantas congregaciones cerradas, cuando tenemos que demostrar quiénes somos en Cristo Jesús. Dios tiene el poder de protegernos. ¿Qué es lo que estamos mostrando? Con pánico, con miedo, con temor. Estamos demostrando que no creemos en la protección divina del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Me acuerdo cuando estaba predicando en Irapuato, Guanajuato, hace algunos años atrás. Recuerdo que fuimos a un evento, un congreso de hombres a Irapuato, de hombre a hombre. Llegábamos a veces un día antes del evento para irnos a predicar a la comunidad, ir a visitar familias. Y se nos hizo tarde porque anduvimos orando por mucha gente. Le andábamos bien prendidos predicándole de Cristo a la gente, orando por ellos, hablándoles del Señor. Y recuerdo que llegamos al congreso para que nos dieran algún folleto donde nos dijera dónde había hoteles, porque pues no conocía yo a Irapuato. Y llega el de la mesa, el de la atención, el de informes ahí del congreso de hombre a hombre, y me dice: pastor, ¿sabe qué? Ya se acabaron los hoteles, quedan nomás ahí. Y me acuerdo que el chavo agarra y me dice: queda nomás ahí, y suelta una risa. Pero yo no sabía por qué se estaba riendo. Cuando fui allá me di cuenta que era la zona roja de la ciudad. Cuando llegamos ahí como a las 2 de la noche, había puro transvesti. Hey, te lo voy a ser sincero. Eran personas mal vestidas, con muy poca ropa. Era el único lugar que teníamos para dormir. Cuando nosotros entramos a Irapuato, entramos a la ciudad y nos arrebasó un policía en una motocicleta. Y me gritó desde la motocicleta: Satanás los defienda, los proteja. Y lo reprendí: te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús, porque Dios me sigue y me protege. Y arrancó su moto y se fue. Yo no entendí por qué este policía me había gritado de esa manera. Ahí te das cuenta que muchas personas que están en eminencia, en autoridad, están endemoniadas. ¿Cómo vas a obedecer a una autoridad que está endemoniada y te está ordenando de desobedecer un mandato que está escrito en la palabra? Y recuerdo que yo me quedé sorprendido. Arranqué mi troca, me fui, nos fuimos a predicar. En la noche llegamos a la zona roja, nos encontramos con puros transvestis. Cuando nosotros entramos a ese lugar, la calle estaba inundada de transvestis, de prostitutas. Y les dije a los que iban ahí: agachen la cabeza y vamos a ir nomás al hotel. Nos bajamos, nos metimos al hotel, y cuando estábamos pagando el cuarto donde nos íbamos a quedar, el que nos está atendiendo comienza a mirarnos hacia arriba. Y una de las personas que iba con nosotros, ojo con esto, dice que vio un ángel detrás de mí que nos estaba protegiendo. Por eso cuando entramos a Irapuato, el policía nos empezó a maldecir, porque vio la protección de Dios sobre nosotros. Cuando entramos a la zona roja y voltearon todos los transvestis y prostitutas, vieron a ese gigante detrás de nosotros. Yo no sé cómo fue, pero cuando salimos más al ratito, la calle estaba vacía. Habían salido corriendo de ese lugar. Era una calle normal. Fue algo impresionante. Sabes, quiero decirte una cosa. Aunque tú no lo creas, Dios está protegiendo a los que mantienen su fe intacta y ha mandado legiones de ángeles, como dice el Salmo 91, a protegernos. Era yo un adolescente hace muchos años y me acuerdo un día que llegué después de la iglesia. Yo no andaba muy bien con el Señor de adolescente, andaba con un pie adentro y otro pie afuera. Y sí, alzaba mis manos y la hacía así como si estuviera orando, para hacerle como si fuera muy espiritual. Pero ese día, cuando yo llegué a mi casa,
un demonio me visitó en la noche y me trajo un terror tremendo. Yo empecé a ver mi alma caer a un abismo y en ese momento se prendió la alarma del reloj que teníamos en la casa y comenzó una persona en la radio, en el reloj, a cantar: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Recuerdo que había un gran temor en mi vida cuando empecé a ver esa manifestación demoníaca y pude ver mi alma caer en un abismo y recordé que me sabía el Salmo 91 de memoria. Lo empecé a citar y yo vi cómo ese demonio comenzó a irse de mi recámara. Fue una de las experiencias más horrendas que he tenido porque me di cuenta que no podía estar jugando con Dios. El por qué me tocó vivir esas experiencias no lo sé, pero es una de las razones por las cuales en mi corazón hay un celo por enseñar la palabra de Dios tal y como es. No podemos enseñar algo que va contrario a las escrituras. Tenemos que enseñar lo que está escrito y punto. No podemos enseñar lo que nos conviene o dar solamente un mensaje de motivación. Nuestro trabajo es enseñarte a ti a caminar de manera correcta delante de Dios y que el Dios que servimos y honramos es un Dios vivo, real y verdadero. Ahora vemos aquí que Jesús le llama zorra al rey Herodes, pero ahora vamos a ver Lucas capítulo 23. Tú ahí vea tu Biblia, por favor, y presta atención a esto que voy a leer en este momento, de suma importancia. Lucas capítulo 23, versículo 6. Dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. ¿De quién están hablando? De Jesús. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le permitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Increíblemente, Herodes, este gobernante perverso, era un hombre que quería ver a Jesús como un símbolo de circo para su vida. ¿Sabes? Cuando nosotros queremos jugar con los dones del Espíritu Santo, queremos que a nuestra casa vaya el profeta para que nos dé una palabra profética y nos anime y nos dé una palabra que nos va a entusiasmar y nos va a hacer sentir bien. ¿Sabes? La palabra profética es certera y a veces nos va a confrontar. Es importante que tú y yo podamos entender un principio de suma importancia, mi querido hermano. Los dones del Espíritu Santo no son para que tú te sientas bien. Muchas personas que a mí me ha tocado visitar, por lo cual he tomado ciertas decisiones y precauciones, porque mucha gente ha tenido ese abuso. Quieren las señales, quieren los beneficios, ven al pastor como su amuleto. Por mucho tiempo, en los lugares donde yo visité, en muchos lugares, muchas personas me querían ver como su amuleto profético. Ay, viene a darnos una palabra profética y nos va a soltar una palabra que necesitamos escuchar. Y ciertamente sí, llegaba y la palabra profética era dada. Pero resultaba que cuando iba con personas que ni se congregaban, ni eran fieles, ni tenían una congregación, pero sí, querían recibir una señal de parte del Señor. Y esa es la esencia que tiene el rey Herodes. Quiere una señal, quiere una palabra, quiere que se le diga algo bonito, pero Jesús se queda callado. Vemos una característica importante en cuanto a esto, porque Jesús le dijo zorra. Este hombre quería algo que lo hiciera sentir beneficiado a sí mismo. Mis amados, las manifestaciones del Espíritu Santo no son para tu beneficio personal, no son para que tú te sientas a gusto, es para que tú crezcas.
es para que la palabra profética o el milagro que vas a recibir o la sanidad que vas a recibir tenga un mérito. ¿Qué significa esto? Que si Dios te sana de cáncer, oye, no dejes que pase una semana sin que vayas a la iglesia a testificar de ese milagro. Mira, aquí hemos tenido a personas que hemos orado por cáncer, hemos orado por gente que tiene problemas en la vista, de diabetes. Dios la sana y pregúntame si regresan o van a la iglesia a dar las gracias. No van ni siquiera a dar las gracias. ¿Por qué? Porque solamente quieren el beneficio, pero no quieren pagar el precio de buscar a Dios. Quieren todo fácil. Si tú escuchas la predicación hoy o la escuchas mañana, déjame decirte que el evangelio no es algo para tu comodidad ni es algo fácil. Te tiene que costar. Te tiene que costar porque si no te cuesta, no es evangelio. Es algo barato que te disfrazaron. Te tiene que costar. Tienes que pagar un precio. Tienes que autodisciplinarte para que los días de reunión te levantes temprano y llegues temprano a la iglesia. Tienes que autodisciplinarte para diezmar, para ofrendar, para formar parte de los planes y proyectos que Dios tiene para esta tierra a través de tu vida. Muchos esperan que Dios venga y haga todo, pero Dios lo va a hacer a través de ti. Dios ya mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz. Ahora nos toca a ti y a mí poner no nuestro grano de mostaza, ni nuestra semillita ahí, porque luego estaríamos hablando de limosnas. Tiene que ver con que des lo mejor de ti. Da lo mejor de tu persona, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu inversión y de tu recurso para ver la obra del Señor avanzar. Sé tú el proyecto más grande en el lugar donde estás. Ten sueños para con Dios. Ten el sueño de servir a Dios. No esperes que otros lo hagan simplemente porque estás esperando recibir algo. Tú sé aquel que va a dar algo para Dios. Tú sé la persona correcta. Herodes quería una señal. Simplemente se quería sentir a gusto. Pero déjame decirte que una persona que busca su beneficio propio y que busca utilizar los dones de Dios, o aún busca utilizar a los siervos de Dios para su beneficio personal, tarde que temprano terminan mal. O eres o no eres. O soy o no soy. ¿Qué eres? Déjame decirte una cosa importante. Tú y yo somos llamados a buscar a Dios de manera correcta. En el verso siguiente dice, y estaban los principales. Verso 9 dice, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Increíble, ¿verdad? Herodes solamente quería beneficios propios. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Porque quieres sentir paz? ¿Quieres sentir que Dios te haga un milagrito? Ya no estamos en misa. Ya no estás en una iglesia católica. Estás en la iglesia que Cristo derramó su preciosa sangre por ese lugar. Ya no estás en un lugar donde ibas y dejabas una limosna y te olvidabas todo el resto del mes y regresabas para hacer una petición por alguien o por algo. Ahora estamos en un conocimiento claro de lo que es el evangelio puro. El evangelio por el cual Cristo murió y derramó su preciosa sangre. El evangelio de Cristo Jesús. O eres o no eres. Deja de ir a la iglesia por buscar solamente sentir paz o sentirte a gusto. Ve a la iglesia porque quieres dar algo de ti mismo. Quieres servir.
quieres ser parte de algo. Por mucho tiempo han existido cristianos que se la pasan brincando de iglesia en iglesia. Eso se tiene que acabar. No tienes que andar brincando de iglesia en iglesia. Mantente firme en tu fe en Jesús. Mantente firme. Vamos a ver cómo termina el rey Herodes, un gobernante endemoniado que quería los milagros de Jesús como milagritos que le beneficiaran para sí mismo. Vamos a ver una cosa importante. Hechos, capítulo 12. Quiero que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 12, versículo 20. Me gusta estar aquí enfrente de la red social, de esta plataforma, y que puedas ver que te estoy leyendo la Biblia. No estoy sacando una predicación de un libro que leí o de una predicación que escuché en alguna red. Es un pasaje totalmente extraído de la palabra de Dios. Vamos a Hechos capítulo 12, verso 20. Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron, ¿cómo dice aquí? Dice, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera se puso en la postura de Dios. Dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comida de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Cómo terminó Herodes? Terminó de una manera mal. No podemos usar a Dios para nuestro beneficio personal, ni tampoco podemos tocar lo que le pertenece a Dios. Yo te doy esta predicación porque es importante que tanto tú como yo podamos comprender a quién estamos sirviendo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale la gloria a Dios. Tal vez tú nunca has entregado tu vida a Jesús. Si el día de hoy reconoces que Cristo no es el Señor de tu vida, te pido que hagas esta oración conmigo y di, Señor Jesús, en este momento reconozco que me haces falta y necesito caminar contigo. Decido entregar mi vida a ti y decido buscar una iglesia en donde congregarme y donde ser fiel y donde crecer. Te acepto como mi Señor y único Salvador, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Déjame decirte una cosa sumamente importante esta preciosa tarde, que ya estamos a punto de concluir con esta predicación. Sé fiel a Dios. O eres o no eres. Hazte esa pregunta. Y si te haces esa pregunta esta tarde, o vas a ver esta predicación después, te pido que también la compartas con otras personas. Puedes compartirla con otras personas, compártelas. Te pido que también de alguna manera ayudas a que este trabajo de predicación sea más eficaz y recomienda esta predicación, estas predicaciones que estoy subiendo en esta plataforma de Facebook para que otros puedan ser bendecidos. Comparte esta página con otros para que otras personas puedan crecer en su fe y puedan amar a Dios más y más cada día. Déjame orar por ti en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu vida. Yo declaro en este momento que tu fe se despierta a algo más grande y sobrenatural. Dios, te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí conectados y los bendigo en el nombre de Jesús. Ayúdame a darle me gusta a esta página y compártela con otros. No dejes que se detenga. Deja que esta predicación llegue a muchos corazones
y que muchos puedan ser bendecidos. Que Dios te bendiga. Mi nombre es el pastor evangelista Alfredo Madera. Bendigo tu vida y declaro bendición sobre bendición en tu vida y en lo que eres. Amén. Amén. Dios te bendiga y te guarde.